Entonces explicamos para qué nos servía Photoshop y por acá tenemos una segunda parte. El día de hoy vamos a ver unas herramientas que se llaman tapón de clonar, pincel corrector, herramientas de enfoque y desenfoque. Entonces, primeramente vamos a visualizar acá todas las imágenes que tenemos. Cuando nosotros trabajamos con el programa de Photoshop, tenemos que darnos cuenta de un tema muy importante, el cual es el tema de la resolución. ¿Qué es la resolución? Prácticamente cuando nosotros trabajamos con imágenes en mapa de bit que están compuestas por píxeles, entonces esto que nosotros tenemos a la derecha son píxeles. Es la retícula de composición de píxeles por la cual pues se forman las imágenes. Al alcance de nuestra vista nosotros no podemos ver esto. ¿Por qué? Porque nuestra visión pues no tiene esa capacidad. Pero en la parte digital, si nosotros hacemos un super zoom en cualquier imagen, vamos a poder comprobar la retícula. Y en esta retícula vamos a ver cada uno de estos cuadritos que son los píxeles en diferentes tonos. ¿Para qué? Para poder formar al final la realidad de lo que se está observando, lo que se va a imprimir. Cuando nosotros hablamos de imágenes, hablamos de píxeles, surge un tema el cual es la resolución. La resolución de una imagen es prácticamente la cantidad de píxeles que hay dentro de una pulgada cuadrada. Entonces, entre más píxeles tenga una imagen, entre más resolución tenga una imagen, la cantidad de píxeles va a aumentar dentro de esa pulgada cuadrada. Por razón, en este caso, pues la imagen va a tener mucha más calidad. Entre menos píxeles, entre menos resolución tenga una imagen, la cantidad de píxeles va a ser mínima y la calidad pues va a reducir grandemente y nos vamos a llegar a topar con esta situación. ¿De qué? De que en la imagen podemos ver claramente todos los píxeles. Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta? La resolución que nosotros vamos a utilizar cuando vamos a tomar la fotografía, pues hay cámaras que traen diferentes resoluciones, hay que tomar en cuenta eso. Y pues para darnos cuenta de lo que es la resolución, acá tenemos un ejemplo. Tenemos una imagen con 10 píxeles, tenemos una imagen con 20 píxeles, 50 hasta llegar a 350. Entonces, ¿qué vamos a lograr con el aumento de la resolución? De que por cada pulgada cuadrada que tenga esta imagen existan, en este caso 350 píxeles, 250 píxeles. Si solamente llegamos a tener 10 píxeles por pulgada cuadrada, entonces la imagen es como que regresemos a los 90, a los videojuegos de... ¿Cómo se llamaban esas consolas? ¿Se acuerdan? Sega, algo así. Que prácticamente las imágenes o los videojuegos se componían por estos pequeños píxeles, pero nosotros éramos felices con eso. Entonces, bien, otra cosa, voy a buscar acá una imagen. Tengo esta imagen por acá. Si yo me voy a darle un clic derecho, no, solamente voy a poner el mouse por acá. Me indica la cantidad de píxeles, me dice dimensiones, tienes 1920 de ancho por 1250 de alto. ¿Cuánto creen ustedes que es en pulgadas eso? Tendríamos que ir a Google, poner ahí conversión de píxeles a pulgadas y tal vez nos sale un resultado. Pero les voy a revelar el secreto de la vida, ¿verdad? Aquí hay una barrita que se llama propiedades. Entonces en propiedades me aparecen
una pestañita que se llama detalles. Acá en detalles me dice las dimensiones, el ancho y me dice el alto. Y también me dice la resolución. Entonces, para poder descubrir esa medida en pulgadas, ustedes tienen que dividir el ancho entre 300 y el alto entre 300. Y ahí les va a dar el tamaño para que tengan una idea, pues, una referencia de cuánto es el tamaño de esa imagen. Si no, simplemente nosotros vamos a abrir esta imagen a Photoshop. Y acá en Photoshop nos vamos a un menú que se llama Imagen, Tamaño de imagen. Y ponemos la unidad de medida en pulgadas. Entonces, un ejemplo, si yo pongo acá en pulgadas, me dice que la imagen tiene 6.4 de ancho por 4.1 de alto. Entonces, ahora yo voy a ver si es cierto lo que les dije. Dividimos. El ancho son 1920, vamos a sacar la calculadora. 1920 entre 300 y tenemos a 6.4. Vamos a Photoshop y pues la verdad que no les estoy diciendo mentiras, tienen 6.4 de ancho. Si dio el ancho, pues también tiene que dar el alto, ¿verdad? 1250 entre 300. Y ahí tienen 4.16. Y por acá está 4.16. No, esa es la resolución. 300 te indica que en cada pulgada cuadrada hay 300 píxeles. Pero cuando miras la imagen y te vas acá en propiedades, tal vez no tenés Photoshop a mano, pues esto te va a ayudar a tener una idea de cuánto mide tu imagen. ¿Para qué? Para saber dónde la vas a usar. Por ejemplo, si esta imagen la vamos a usar para una valla, ¿creen ustedes que les pueda servir? 6 pulgadas por 4 y lo vamos a expandir a metros, entonces no es recomendable. Hay que ir a tomar la foto nuevamente. Entonces, bien, tenemos el tema de la resolución. Photoshop es un programa, les decía la vez pasada, que trabaja con capas. Como que nosotros tengamos una resma de papel, y pues cada hoja que nosotros vamos poniendo va a llevar información. ¿Se acuerdan ustedes o han visto ustedes la filmina? En el caso de los jóvenes. Los adultos, ¿quién es el más adulto? Yo, aparte de eso. ¿Quién miró la filmina? ¿Quién miró en la universidad que ponían una filmina y ponían el proyector? Nadie. ¿No saben qué es filmina? Es una hoja transparente. Sí, es una placa prácticamente. Entonces, cuando yo estudiaba, la grande que viejo, cuando yo estaba en la universidad, se imprimían las filminas en color negro. Entonces, estas filminas se ponían en un proyector y era una hoja transparente, pues que solo tenía donde se imprimía, quedaba marcado en negro. Entonces, esto mismo es como que estemos en Photoshop. Hay información aquí, hay información aquí, y al final todas esas capas se van juntando para crear, en este caso, pues, un fotomontaje. Cuando nosotros hablamos de capas en el programa de Photoshop, hay capas que cumplen con diversas tareas. Nosotros tenemos capas de imágenes, en este caso pues están compuestas por píxeles. Tenemos capas de texto, son meramente para eso, para poner textos. Capas de ajuste, las capas de ajuste nos sirven para modificar colores, para modificar tonos, para modificar luces, sin hacerle daño a la imagen. Capas de relleno, como dice el nombre, pues para aplicar degradado, fondo, relleno, etc. Y tenemos capas de forma. Las capas de forma son
podemos decir que son como formas vectoriales que están dentro del programa de Photoshop. Para explicarles mejor esto, vamos a abrir el programa y vamos a abrir este archivo de la carpeta que les compartí. Vamos a bajar este archivo que se llama tipos de capas. Nos vamos a ir al menú que se llama capas y vamos a activar todas las capas que ustedes tienen acá. ¿Cómo las activamos? Dándole clic en este cuadrito y poniendo el ojito. Entonces, bien, dentro de los tipos de capa que ustedes tienen, vamos a iniciar con la primera. Se te descargó así. Entonces, andate al menú capas. Y acá en este cuadrito de cada una de las capas vamos a activar el ojo. La número 1, la penúltima y la última. Entonces va a quedar así. Esta primera capa que ustedes ven acá se llama capa de relleno. ¿Para qué me sirve? Para agregar color, para agregar degradado, etc. Entonces, si yo le doy un doble clic a este cuadrito rojo, automáticamente me cambia al color que yo estoy escogiendo. ¿Por qué razón no se ve verde y se ve rojo? ¿Por qué? Porque está en un modo de multiplicar que se llama restar. Entonces, acá donde dice restar, yo lo voy a poner en normal y se puede visualizar la capa de relleno. Doble clic al cuadrito verde y cambiamos el color automáticamente. Para eso me sirve una capa de relleno. Capa, tono y saturación. Entonces, si se fijan, siempre traen como una página en blanco a la par y después un icono. Este es el icono de tono y saturación. Si ustedes le dan doble clic a esto, se les va a abrir una pestañita, en este caso de tono y saturación. Díganme. ¿Qué dice? No importa. Entonces, acá en tono y saturación, nosotros podemos mover por este triangulito sobre el espectro de color y va a ir haciendo cambios. Miren. Saturado, no saturado. Saturado es con más brillo, más color. Desaturado es sin colores, en gris. Luminoso, muy luminoso. Entonces aquí pues, entre más nos acercamos al blanco, se quema todo. Entre más nos acercamos a la oscuridad, se pierde todo. Entonces ahí hay que tener un balance. Te aparece así. Entonces nos vamos al menú de capas. Y acá en este cuadrito activamos el ojito para visualizar la capa. Activamos el otro. Como la capa está en un modo de fusión que se llama restar, entonces lo vas a visualizar así. Si le das el modo de fusión normal, entonces ahí vas a ver el color de relleno. Desactivo la primera, vimos la segunda que es para tono y saturación. Vemos la tercera capa, es un tipo de capa de imagen. Entonces, esta imagen, si yo la quiero mover, la puedo mover perfectamente en cualquier parte de mi mesa de trabajo. Esta imagen está en formato PNG, por tal razón no tiene ninguna información de color fuera de las formas que estoy visualizando, ¿verdad? La oculto y tenemos una cuarta capa que se llama capas de texto. Las capas de texto funcionan pues para generar textos. Si tenemos seleccionado la primera herramienta que se llama mover, entonces ahora podemos dar doble clic sobre esa capa de texto. Entonces con el doble clic automáticamente se nos activa el cajón de texto. Vean, doble clic por acá
y me selecciona todo inmediatamente. Puedo cambiar la información. No está la fuente. Dale a omitir, puedes cambiar la tipografía. Entonces acá puedo cambiar la información. Una capa de texto pues me sirve para esto, agregar información de texto. Si se fijan acá en los extremos tienen el cajón de texto que ustedes lo pueden expandir, lo pueden hacer más grande, más ancho, reducirlo, aumentando, etc. Si nos vamos al panel de control, entonces acá en el panel de control, si tenemos el texto seleccionado, podemos cambiar la tipografía, podemos cambiar en este caso el estilo, si es bold, line. Acá podemos cambiar el tamaño y acá tenemos la orientación izquierda, centrado, derecha. Photoshop tiene por acá como una herramienta que es como más funcional. En vez de nosotros estar bajando esta flechita y agregando el tamaño, nos podemos ubicar sobre el icono de la T y si le damos a la izquierda lo que hacemos es reducir el tamaño y a la derecha aumentamos el tamaño de la tipografía, ¿verdad? Entonces de una manera más rápida lo podemos lograr. Si no tenemos control del mouse ahorita, podemos ocupar la flechita y asignar el tamaño que deseemos. Entonces aquí le dejo 24 puntos. Este botoncito blanco, cuadrito blanco que ustedes ven acá, es para cambiar el color. Entonces si selecciono un color, un tono chillante, voy a seleccionar verde, automáticamente me va cambiando el texto que yo tengo acá. Tienen la orientación, en este caso si lo quieren alineación a la izquierda, centrado, derecha. Y listo, una vez que ustedes cambien el texto, pueden presionar el Enter de la calculadora o simplemente le damos acá en el check y ya desaparece pues la modificación. Luego tenemos una capa de formas, esto que nosotros tenemos por acá. ¿Qué podemos hacer? Podemos cambiarle el color, podemos agregarle contorno, podemos cambiarle, en este caso modificar los puntos de ancla igual que en Illustrator. Solamente que debemos de hacer uso de una herramienta que se llama, está por acá, herramienta de selección. Cuando nosotros tenemos una capa de forma, no podemos hacer nada. Con esta herramienta no podemos hacer más que mover, agrandar o reducir. Pero con la herramienta de selección, sí nosotros vamos a poder cambiar color y cumplir con todas las... Vamos a agarrar esta herramienta que se llama selección y entonces automáticamente, vean, le doy clic al barco y me marca en azul pues todos los puntos de ancla. Miren, inmediatamente acá arriba me cambia el panel de control y en este caso en el punto amarillo me aparece un panel de color. Entonces aquí yo puedo cambiar el color de la forma. Si quieren degradado, entonces pueden ir dando clic acá y les va a aparecer, le aparecen tres opciones. La primera opción es para poner un color sólido. Segunda opción es para definir un degradado. Tercera opción es para definir algo que se llama motivo. Entonces dentro de los motivos tienen motivos de naturaleza, de hojas, de hierba. Y pueden probar.
Lo vamos a dejar en color sólido, le voy a aplicar un color sólido y listo. Continuando con el menú, tienen contorno. Le voy a aplicar un contorno chillante para que se pueda ver. Entonces acá donde dice un píxel, ustedes pueden cambiar el tamaño del contorno, ¿eh? Si seguimos, acá me aparece la línea de contorno y ustedes pueden jugar. ¿Para qué? Para que el contorno no sea... Pueden jugar con el contorno para aplicarlo fuera, para aplicarlo al centro, para aplicarlo en el exterior o en el interior. Pueden jugar acá con los remates. Vamos a dejarlo al centro. Y en este caso pues es los remates. Los remates están acá como con esta forma así afilados. Si ustedes activan acá pueden dejarlos redondeados o pueden dejarlos esquineados. Una vez que ya tienen el cambio, entonces podemos cambiar a la herramienta mover y listo. En el programa de Adobe Photoshop, la herramienta mover, digamos que es como la herramienta de selección en Illustrator. Es la con la que vamos a trabajar. Todo esto que yo tengo acá son formas vectoriales. En este caso también, si ustedes le dan clic derecho a esta forma vectorial, les va a aparecer la herramienta blanca que se llama herramienta de selección directa, que viene desde Illustrator. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Lo mismo que Illustrator. Agarramos un punto de ancla y podemos distorsionar todas estas formas personalizadas que hay en Illustrator. ¿Ya? Entonces voy a ocultar esto. Y tenemos una capa de imagen acá. Entonces, para que quedemos claros, Illustrator se forma por capas de imagen, capas de formas, capas de texto, capas de... ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Capas de ajustes y capas de color, de relleno. Vamos a abrir un nuevo archivo, vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a darle para la web. Seleccionamos web grande. En este menú vamos a desactivar mesa de trabajo. Y acá donde dice el color de fondo lo vamos a dejar en transparente. Le vamos a dar crear. Sí. Creo que hoy es sábado 11. Nos quedan 5 sábados. Y todavía 5. Ok. Primer paso, vamos a agarrar de nuestra carpeta una imagen en PNG. De las imágenes en PNG tienen esta del ángel, tienen esta del pajarito, tienen la estatua de la libertad. Entonces puedo agarrar esta del pajarito. Y ahí tenemos, aquí lo que tenemos es una capa de imagen.
Esta imagen está en PNG, por tal razón podemos mirar la trama de transparencia. Vamos a agarrar alguno de estos fondos. Voy a agarrar este fondo, vean. Y lo voy a adaptar al tamaño de la mesa de trabajo. ¿Qué pasó con el pajarito? Se perdió. ¿Por qué razón? Porque la capa que está en JPG obviamente tapa toda la información que está por debajo. Entonces acá en el menú capa voy a bajarla y automáticamente puedo visualizar las dos capas. Aquí estoy trabajando con capas de imagen. No estoy haciendo nada, solamente estoy colocando imágenes. Vamos a agregarle a esto una capa de texto. ¿Cómo se hace el texto? Ok, presionamos la tecla T. Si no, nos vamos a la barra de herramientas y acá hay un símbolo de T que significa herramienta texto. Entonces acá podríamos poner un título. Ahí está ese título. Voy a escoger un color de la imagen, tal vez un tono verde. Y listo. Creé un cajón de texto y acá está. Para que se pueda visualizar mejor, lo voy a poner acá en amarillo y voy a expandir. Vamos a borrar esto. Y acá lo voy a dejar así. Entonces acá se puede visualizar el texto, ¿verdad? Estamos trabajando ya con 3 capas. Si quiero ponerle algún fondo a esta zona del texto, entonces podría crear una capa de forma. Una capa de forma se crea utilizando, en este caso, pues las herramientas de forma. Que están acá ubicadas después de texto, están las herramientas de selección y están forma. Si yo le doy clic derecho, me aparece forma rectángulo, me aparece forma de elipse, me aparece la herramienta triángulo, polígono. Entonces yo voy a agarrar rectángulo, agarro el mouse, creo la forma y listo. Si quiero un círculo, agarro el mouse, creo la forma y listo. Si quiero un triángulo, igual, creo la forma y listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros creamos una forma? El programa, por cada forma que yo esté haciendo, me va generando capa y capa. Si ustedes ponen 1000 formas, entonces van a generar 1000 capas. ¿Ya? Ya sabemos que estas formas son completamente editables con la herramienta de selección. Ok, lo que yo quiero poner es este rectángulo debajo del texto para que se pueda leer mejor. Este triángulo solo era para prueba, lo elimino, el círculo lo elimino. Y ahora acá, antes que nada voy a mover el texto, el cuadro debajo del texto. Y ahora con los tiradores pues puedo ir modificando. Miren. Voy a dejar esto por acá, voy a dejar esto por acá. Me está tapando la elegancia del burrito, entonces voy a hacer el texto. Voy a reducir el texto, le voy a bajar el tamaño tal vez a unos 60 puntos. Y ahora con la herramienta de selección, selecciono mi forma vectorial, en este caso el rectángulo, y voy a hacer la modificación. En vez del color crema, voy a seleccionar un tono tal vez amarillo. Un tono verde. Voy
Voy a dejar ese tono amarillo. Entonces acá pues ya tenemos información. ¿Con qué tipo de capas? Tenemos capas de imágenes, tenemos capas de forma, tenemos capas de texto. Ahora les explico la última, que sería una capa de ajuste. ¿Qué son las capas de ajuste? Son capas que me van a permitir, en este caso, aplicar ajustes como brillo y contraste, niveles, curvas, equilibrio de color, filtro de fotografía, todo este menú que ustedes tienen acá, imágenes, ajustes, y tienen toda esta información. ¿Cómo se activa una capa de ajuste? En este caso tengo seleccionado el texto, que es la última capa, la primera capa que está arriba. Y por acá abajo hay un menú, hay un icono que tiene un círculo dividido a la mitad, como media luna. Entonces, al darle clic, le aparecen todas estas opciones. Vamos a escoger el que se llama tono y saturación y le aparece este menú. Y entonces acá en este menú ustedes pueden desplazarse sobre todo el espectro de color. Cambian la intensidad a su gusto. Ahorita pues no importa la perfección en el color. Solamente quiero que miremos el uso y el manejo de capa. Entonces yo hice esa modificación, dejé todo en verde y automáticamente esa capa de ajuste se me ubica de primerita en el archivo de Photoshop. Si quieren modificar, no les gustó el color o algo, entonces simplemente nosotros a esta capa de ajuste le damos doble clic en ese icono y volvemos a modificar. Doble clic por acá, voy a cambiar el color. Lo voy a dejar así en azul. Y listo. Entonces ahí ya tengo la modificación. Si yo bajo esta capa de ajuste y la dejo solamente en las imágenes, o en este caso debajo de la imagen en PNG, entonces todo el resto del contenido tiene su color normal y la capa de ajuste solamente se está aplicando a la última capa. Si la capa de ajuste la dejo de fondo, entonces prácticamente esta imagen en JPG oculta lo que está debajo de ella. Entonces la voy a volver a subir. Y recuerden pues que acá en el menú capa nosotros podemos jugar con la opacidad. Aparte de la opacidad, podemos jugar con los modos de fusión. Si van probando modos de fusión, entonces lo que están haciendo es aplicándole un modo de fusión a esa capa de ajuste y pues nos va a generar diferentes efectos. ¿Vean? Lo vamos a dejar ahí en luminosidad. Y para darnos cuenta si hay algún cambio, entonces ocultamos o mostramos la capa y en efecto sí hay efectos. Una vez que ya tenemos eso, pues sabemos cómo es el uso de las capas. Pueden guardar el archivo. Para guardar un archivo, nosotros tenemos que dar control S. O nos vamos a archivo, le vamos a dar guardar. Y acá en guardar seleccionamos la carpeta donde vamos a guardar la información. Le ponemos un nombre y acá les va a aparecer primeramente el formato Photoshop PSD. Seleccionamos PSD, le damos guardar, aquí le damos OK y nos vamos a la carpeta. Entonces aquí ya tengo mi archivo. Miren, yo cierro esta información. Cierro esta información y acá ya tengo mi archivo. ¿Quiero volverlo a modificar? Ok, lo abro. Y mi archivo original está con las capas. Le quito la capa de saturación, le doy guardar y listo. Lo guardé y ahí quedó mi archivo. Cuando vayan a trabajar el original, simplemente abren el archivo de Photoshop y vamos de viaje. ¿Estamos claros?
Entonces, bien, después de los tipos de capas, bueno, acá tienen el menú donde está capas. Hay opciones, les voy a mostrar acá en el programa. Este menú normalmente viene así contraído, ¿verdad? Entonces acá nosotros tenemos esto que aparece acá donde dice tipo. Normalmente cuando nosotros vamos a trabajar con fotomontaje, suele suceder que vamos a tener más de 100 capas. Entonces, estas 100 capas es como dificultoso por estar bajando, subiendo. Entonces, acá donde dice tipo, ustedes pueden buscar el tipo de capa según lo que vayamos a buscar. Si yo le doy clic acá en tipo, me aparecen capas con efectos, me aparecen capas con colores, me aparecen capas por grupos, me aparecen objetos inteligentes. Entonces ustedes pueden aplicar la búsqueda y solamente les van a salir las capas con esa información. Después de eso, vamos a dejarlo en tipo. Si ustedes seleccionan acá la capa, entonces acá nosotros tenemos la información de ¿qué? De poder cambiar el modo de fusión. A la derecha podemos cambiar, en este caso, la opacidad. Y por acá, debajo hay unos iconos. Entonces estos iconos me permiten, el más importante de todo esto es el icono de bloquear. Si ustedes activan ese candadito, van a bloquear esa capa y no se va a poder hacer absolutamente nada. Si nos vamos acá abajo, completamente abajo del menú, el primero es para aplicar efectos de bisel, trazado, sombra interior. Todavía no lo vamos a ver. El segundo es para aplicar máscaras de capa. El tercero es para aplicar capas de ajuste. El cuarto es para crear un grupo de capas en una sola carpeta. El otro es para crear una nueva capa y el último para eliminar capas. Entonces, bien, vamos a continuar. Después tenemos herramientas de retoque, reparación de imágenes. En este caso, pues tenemos herramientas que se llaman tapón de clonar. Tenemos herramientas quitar, herramientas de pincel corrector, corrector puntual, etc. Entonces, para esto voy a cerrar esta información y quiero explicarle el principio de los pinceles. Para que comprendamos todas las herramientas que nosotros vamos a ver más adelantito, entonces quiero que comprendamos los pinceles. Para comprender los pinceles vamos a hacer un nuevo archivo. Vamos a darle para la web nuevamente. Archivo nuevo para la web. Quitamos aquí la opción de mesas de trabajo y dejamos el fondo transparente. Si quieren el fondo de un color en específico, pueden seleccionar color de fondo. Les aparece un cuadrito acá y selecciona. Ahí lo tengo en amarillo, entonces me aparece el cuadro en amarillo. Si quiero eliminar eso ya estando dentro del documento, puedo generar una nueva capa, le quito el candadito a la capa anterior y la mando a la basura. Y ya tengo el fondo transparente. Entonces, bien, ustedes tienen estas imágenes de referencia. Con esto que les voy a explicar ahorita, esto prácticamente es el principio de la ilustración. La ilustración es una rama del diseño, el cual nos sirve para ilustrar, dibujar, pintar, colorear, todo lo que ustedes quieran. Entonces la ilustración funciona así. Ok. Tengo un documento en blanco
Vamos a agarrar una herramienta que se llama herramienta pincel. La herramienta pincel, si ustedes se fijan, me cambia el cursor del mouse y se pone una pelotita. Entonces esta pelotita me indica el tamaño del pincel que estoy utilizando ahora. Si ustedes dan clic, van a trabajar inmediatamente, el pincel trabaja con los colores que tienen de fondo y los colores que tiene al frente. Entonces, si yo empiezo a dar clic, se ve una línea, no se ve. ¿Por qué? Porque la opacidad del pincel está al 15%, pero por ejemplo acá, mi mouse se convierte en un lápiz de colorear. ¿Ya? Aquí estoy haciendo líneas, líneas, líneas. El pincel trabaja así. Si yo le doy clic derecho, entonces acá puedo cambiar el tamaño del pincel y puedo rellenar mucho más rápido mi área de trabajo. Le doy clic derecho, entonces hay una opción que se llama dureza. El otro día les decía que la dureza simplemente es. Si yo tengo la dureza al 100%, la pincelada que voy a dar va a ser el círculo puro. Si yo hago una línea, entonces el trazo va a ser la línea completa, puro. Si yo pongo la dureza al 0% y aumento, en este caso la pincelada, con la dureza al 0%, lo que me va a dar es como un efecto difuminado en la parte del contorno. Si yo trabajo con una línea o hago una línea, entonces aquí está la gran diferencia. Miren el contorno completamente puro y acá con la dureza al 0%. El otro día le explicaba a los usuarios de Windows que yo trabajo así, presiono la tecla Alt y con el botón derecho del mouse, y pues esto me sirve para aumentar el tamaño del pincel si me muevo de izquierda a derecha. Si me muevo de arriba hacia abajo, lo que puedo hacer es disminuir la dureza y aumentar la dureza. Julia, ¿te sirvió el comando? El que mandé al grupo, ¿no lo viste? ¿No lo viste? Que decía que para los usuarios de Mac, es la tecla Control Alt y el clic del mouse. Option. ¿Se pudo? Ok. Entonces acá les decía, pues ese es el principio, ¿verdad? Nosotros podemos poner la opacidad, en este caso vamos a trabajar con el pincel. Acá arriba hay una opción que se llama opacidad. Entre menos opacidad, pues se va a ir viendo como un efecto de transparencia. Voy a rellenar, voy a poner un color más alegre en vez de color negro. Poner un color verde. Y entonces voy a pintar. Si yo pongo la opacidad con un 16%, el efecto me va a quedar así, miren. Entonces aquí le voy a dar clic, clic, aquí voy moviendo, clic, 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 clic. Y esto es lo que sucede con la opacidad. Bueno, no se viera muy bien. Esto es lo que sucede con la opacidad, miren. Si trabajamos con la opacidad, entonces esa información o cada pincelada que nosotros demos, voy a hacerlo con un color más vivo, voy a usar el color rojo.
Y entonces aquí empiezo a colorear, ¿vean? Si yo le doy clic, 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 clic sobre el mismo punto, entonces van a llegar al color al 100%. Ahora, si yo le quito la dureza a esto y empiezo a trabajar así, entonces lo que estamos logrando acá es ir como haciendo un efecto de difuminado, ¿ya? Entre menos opacidad tienen, el efecto va a ir más suave, 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 suave. ¿Y qué es lo que les quiero explicar acá? Que esto es el principio para la ilustración, es el principio para el retoque fotográfico, ¿ya? Tenemos que aprender a manejar los pinceles primeramente, para luego, pues, trabajar más cómodo. Cuando nosotros nos metemos a ilustración, hay algo que se llaman tabletas gráficas. Las tabletas gráficas, pues, una pantalla digital, trae su lápiz digital, y trabajar con un lápiz, pues, es mucho más cómodo que estar con esto, ¿ya? ¿Por qué les traigo esta imagen acá? Porque quiero que hagamos esto ahorita. Espérenme explicarles el otro principio de ilustrador. Voy a borrar. Y acá debajo de la herramienta mover hay una herramienta que se llama marco rectangular. En vez de marco rectangular voy a seleccionar marco elíptico. O lo voy a hacer con los dos. Marco rectangular, lo que me van a sacar son las hormiguitas. Estas son las hormiguitas, me digo eso. Esto prácticamente es un área de selección. Si ustedes quieren colorear, agarran el pincel y empiecen a colorear cuando hicieron un marco rectangular, entonces lo que van a hacer es que el programa solamente va a colorear dentro de esta hormiguita. Si ustedes quieren hacerlo fuera, no van a poder. Entonces aquí en el principio, ok, voy a empezar a colorear, voy a empezar a hacer un cuadro. Aquí estoy jugando con la opacidad, tengo la opacidad al 5%, por eso tengo que dar. Entonces aquí está, ¿vean? Sam Photoshop trabaja con el área de selección, y cuando ustedes tienen seleccionado algo en específico, solamente van a poder agregar información de color, efectos y esto, todo lo que ustedes quieran dentro de esa área. Para quitar las hormiguitas no se puede hacer dando un clic con algo, sino que tienen que ir, en este caso, a herramienta selección, y tienen que darle acá control D, que control D significa deseleccionar. Entonces ahora si agarran el pincel pueden colorear por toda la mesa de trabajo. ¿Por qué? Porque no tienen área seleccionada. ¿Estamos claros? Lo hago ahora con la herramienta marco elíptico. Marco elíptico tengo que hacer, voy a presionar Shift para que me salga un círculo perfecto. Y ahorita quiero que hagamos esto. Solo utilizando el pincel y la herramienta de opacidad. Me voy a meter un poquito a dibujo. Entonces, ¿qué es esto? Aquí lo que se trata de representar es algo que se llama el dibujo claro oscuro. Tenemos una forma, y pues como en todo dibujo, una forma siempre tiene una fuente de luz. Al tener esta fuente de luz, ahí lo tengo en el proyector, pues esto me va a generar una sombra, ¿ya? Entonces, donde me da la luz, está la tonalidad más clara. A medida que la forma se va desplazando, moviendo, va generando tono oscuro. Entonces ahí parte el principio, pues, del claro oscuro. Ahorita vamos a hacer algo, voy a agarrar ese color verde, me gusta. Entonces lo primero, hacemos una selección con el marco elíptico.
Para que esto no me quede en la capa de fondo, voy a crear una nueva capa. Y acá voy a seleccionar el color verde. Voy a seleccionar un color verde al frente y al fondo voy a seleccionar el mismo color verde, pero más hacia abajo, un poco más oscuro. Entonces, en ilustración, para cambiar del color frontal al color de fondo, solo presionamos X. X, 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 y se cambia el del fondo al frente y el frente al fondo. Entonces, ahorita, pues, con la herramienta pincel, voy a rellenar todo este cuadro verde. Quiero esto que tengo acá, miren. Darle acá como oscuridad y acá un efecto más claro. Segundo paso, cambio el color del color negro. Tercer paso, voy a bajar la opacidad a un 8%, aumentar el pincel, quitar la dureza y empezar a jugar dando clic, clic, clic. Aquí más a la orilla. Aquí lo voy a llevar un poco al centro. Si quiero un tono más oscuro, entonces puedo darle clic acá y darle un tono más oscuro. Y aquí solamente me voy a ir por la orilla, ¿vean? Si quiero un tono más claro, entonces aquí me voy a ir acercando al tono blanco. Y voy a ir suavizando esto. Cambio el color a blanco. Reduzco el pincel para darle ese efecto de luz. Y ahí está el principio. Mira, aquí estamos haciendo el principio de una ilustración. Van a ser ilustradores y no diseñadores. Como lo hice en una nueva capa, entonces puedo mover esto, puedo hacerlo más pequeño. Y no hay problema. Miren. Puedo hacer una nueva capa y lo puedo hacer nuevamente las veces que sea necesario para poder aprender el uso del pincel. Voy a agarrar ese tono azul. Primeramente relleno todo de azul. Que vamos a dejar un tono más oscuro. Bajo la opacidad a un 9%. Aumento más oscuridad. Y acá busco un tono más claro. Bajo la opacidad a un 4% y aquí voy remarcando, ¿eh? Entonces ahí tienen el ejemplo. Si se fijan, hay unas imágenes, en este caso imágenes de unos labios, acá tienen unos ojos, acá tienen un rostro. Voy a abrir esta imagen con Adobe Photoshop, voy a darle clic derecho, abrir con Adobe Photoshop.
Entonces ahora, jóvenes, ¿cuál es el siguiente paso? Van a tratar de hacer los labios. En su casa, sí, ahorita no. Con este mismo principio. Voy a crear. Si se fijan, la imagen está con un candadito, está bloqueada, está perfecto. Le voy a dar clic a una nueva capa. Y a esta imagen le voy a bajar la opacidad, tal vez a un... La voy a dejar al 100%. Dentro de la carpeta que les compartí hay algo que se llama manejo y uso de pinceles y está por acá. Entonces tengo la imagen bloqueada y ahora les voy a explicar el paso a paso. Cuando nosotros queremos usar los pinceles al 100% y queremos aplicar o hacer ilustraciones, entonces lo primero que hay que hacer es sacar una paleta de colores. ¿Cómo se hace una paleta de colores? Ok, tengo los pinceles, tengo la opacidad al 100% y acá voy a agarrar desde el tono más claro. Cuando tengo activo el pincel, si presiono la tecla de Alt, automáticamente se me convierte en cuentagotas. Miren. Entonces por acá voy a agarrar el tono más claro y lo voy a poner aquí. Voy a aumentar la dureza. El tono más claro y lo pongo aquí. Después hay como un tono medio rosa. Igual lo pongo por acá. Hay un tono un poco más oscuro, entonces lo voy a poner acá. Hay un tono mucho más oscuro. Entonces aquí lo que estoy haciendo es creando una paleta de colores. Me voy a ir al tono más oscuro. Lo voy a poner aquí. Y creo que por acá está el tono mucho más oscuro. Entonces, para poder dibujar, primeramente lo que necesito es una paleta de colores. Esto lo tengo en una capa, miren. Está la imagen bloqueada, voy a crear una nueva capa por acá. Y ahora voy a empezar a hacer los pinceles. El tono base, digamos que es este rosado. Entonces aquí voy a empezar a jugar con el pincel. Voy a bajar la dureza y voy a tratar de simular la forma de estos labios. Acá relleno. Y ahí ya tengo como la base. Entonces esta base le voy a bajar la opacidad para poder visualizar la información que está al fondo. Como ya tengo por acá mi paleta de colores, entonces aquí con la herramienta pincel solo voy a ir dando alt y clic, alt y clic, alt y clic para ir cambiando la tonalidad. Un ejemplo, voy a empezar definiendo en este caso pues todas las zonas oscuras que tengo por acá. Voy a reducir el pincel, ahí lo veo bien. Alt y clic y entonces empiezo. Voy a reducir un poco la opacidad. Y acá empiezo a definir las divisiones, todos estos casos, ¿no? Si ven estas líneas acá, estas líneas se componen por un tono más oscuro, entonces alt y clic. Y hago este efecto, miren. Aquí la pincelada todavía está muy dura, entonces le voy a quitar la dureza para empezar a hacer todo este trabajo. Cambio el tono más oscuro para que me vaya generando ese claro oscuro. Después alt y clic por acá. Bajo la opacidad y empieza el proceso de ilustración. ¿Bien?
Opacidad del 0%, acá estoy detallando todo esto. Aquí solo estoy haciendo esta zona de acá, hasta tratar de borrar completamente esa línea, ¿no? Acá le voy a meter un poquito de color porque después voy a pasar el blanco. Entonces, ahora como aquí tengo un tono blanco, que sería acá, voy a jugar con estas luces. Subo la opacidad, reduzco el pincel. Ahí lo veo como muy fuerte, entonces le voy a bajar la opacidad. Salud. Entonces, si yo oculto esta capa del fondo, acá tenemos el resultado, ¿ven? Si duplico esto, entonces aquí vamos viendo el resultado de lo que es la ilustración. Este mismo principio que nosotros tenemos acá se aplica por acá y es lo que vamos a utilizar con el resto de herramientas. Yo no sé si les gusta el dibujo, pero tienen que ir a practicar. Por ejemplo, empecemos quizás con una nariz. Vamos a hacer la nariz, vamos usando los pinceles y todo eso. Entonces, bien, ahora acá les voy a presentar unas herramientas que las vamos a continuar viendo en la siguiente sesión. Por ejemplo, voy a abrir este archivo con Adobe Illustrator. Y entonces por acá tienen una serie de herramientas que se llaman herramienta pincel corrector puntual, herramienta quitar, herramienta pincel corrector. Más abajo tienen herramienta tapón de clonar, tapón de motivo. Voy a abrir esta imagen del burrito nuevamente y entonces ahora tengo dos archivos. Primera herramienta pincel corrector puntual. Esta herramienta a mí me sirve para quitar información. Ok, el burrito está de más, no quiero, solo quiero el paisaje. Entonces aquí viene la función. Miren, esta herramienta trabaja igual que el pincel. ¿Cuál es la forma? La forma es la forma de un pincel. Lo pueden hacer más grande, lo pueden reducir. Si le dan clic derecho, tienen el tamaño, tienen la dureza. Entonces, por esa razón, primero debemos de aprender a utilizar el pincel. Ok, aquí está el burrito. La herramienta de pincel corrector puntual trabaja así. Nos hace un manchón negro. Y en este caso, pues, aquí no me lo desaparece, sino que me equivoqué de imágenes. Vamos a abrir esta imagen. La herramienta pincel corrector puntual me ayuda a corregir diferentes, en este caso, pues, imperfecciones de la piel, algunos errorcitos. Cuando ustedes tienen alguna imagen y tiene tal vez alguna grieta, una pared, entonces me ayuda a corregir todos esos detalles. Un ejemplo, esto no sé si son pecas o espinillas o qué cosa. Si queremos eliminar esta información, voy a reducir y con un simple clic ustedes pueden ir desapareciendo esta imperfección. ¿Ven? Herramienta, pincel, corrector, puntual. Aquí pues, es un poco de paciencia, vamos jugando con la información, vamos tratando
Y con unos cuantos clics pasamos de esto a esto, ¿eh? Herramienta pincel corrector puntual. Siguiente herramienta. Ahora sí voy a utilizar el burrito. Herramienta quitar, pues el nombre lo dice. ¿Para qué sirve? Para quitar información. Características, trabaja igual que el pincel. Aquí lo único que lo podemos hacer más grande es más pequeño. Miren. Si le doy clic derecho no hay clic derecho, pero igual trabaja como pincel porque es la misma forma. Pero podemos reducir y aumentar. ¿Cómo funciona quitar? Ok, primero marcamos lo que necesitamos quitar. Soltamos. Esperamos unos 3 días. Y desaparece. Sí. Para las fotos del ex, dicen por ahí. Cuando ya se acabó todo, entonces agarramos y eliminamos. Hacemos un recorte de la foto del nuevo, lo montamos y listo, ya está, solucionado. Entonces, herramienta quitar sirve para eso, chicos. Tengo alguna imagen aquí. Aquí, esta es la imagen perfecta para que utilicen quitar. Sí. Ahí está, miren, herramienta quitar. Aquí voy a ir paso a paso. Y me va eliminando información. Si le paso a quitar por aquí, me desapareció la otra información. Entonces, en algunos puntos debo de tener más cuidado. Ups. Selecciono acá y tiro la primera línea. Acá voy a reducir el tamaño del pincel y voy a venir a ver qué sucede. Ahí me quedó bien. Entonces ahora voy a bajar. Ahora elimino, lo hago un poquito más grande y elimino toda esta información de acá. Miren. Como la máquina está lenta, entonces hay que tenerle paciencia. Otro clic por acá y creo que desapareció el primer cable. ¿Qué hacemos en estos casos de acá? Hay que ser como más sutil, reducir. E ir probando. Ahí quedó bien. Si les tiembla la mano y no tienen control del mouse, entonces con el pincel van a ir agarrando un poquito más de control. Ya, no sé qué borré ahí. Voy a hacerlo de nuevo, entonces nos vamos aquí sobre la línea. La idea es desaparecer todos esos cables. Aquí sí hay un solo relajo, entonces mejor me voy acá arriba, reduzco el tamaño del pincel y ahí voy poco a poco. Recordemos usar el zoom porque no tenemos la visión del aire, la verdad, entonces hacer un poco de zoom nos ayuda un poco. Ups, no sé por qué no suelta el mouse. Clic. Voy a reducir acá. Voy a llevar esto al extremo. No tuvo buen resultado, entonces le vuelvo a pasar el pincel corrector.
herramienta quitar, probamos el pincel corrector puntual. Entonces en algunos casos les podría servir, por ejemplo acá en lo blanco. Pero ¿qué es lo que sucede con el pincel corrector puntual? Está agarrando información de los lados para poder curar. En este caso, si yo lo tiro así completo, me monta esa información. ¿Y dónde está esa información? Está por aquí, miren. ¿Ya? Pero en algunos espacios, por ejemplo aquí en estos espacios vacíos, limpios, sí puedo usar el pincel corrector puntual. Lo tiro. No sucede nada, entonces agarro la herramienta quitar. A ver qué se me hizo quitar. Ok. El pincel corrector puntual lo puedo ocupar en estos pequeños espacios, por lo menos aquí. Ya se lo explico. Ok, si yo tiro todo esto así, entonces me va a quedar el manchón. Pero si quiero mantener como un poco de la esencia, entonces aquí voy tratando de dar clic y clic. ¿Para qué? Para desaparecer la información. Por ejemplo aquí, esto se ve como un cable. Voy a tratar de desaparecerlo dando clic. Y aquí me funciona el pincel corrector puntual. ¿Vean? Aquí hay líneas. Lo voy a tirar todo de un solo a ver qué resultado me da. Ups. No me sirvió. No me sirve. En algunos casos sí me sirve. En otros casos no me sirve. Entonces aquí seguimos. Pues la tarea es grande hasta lograr conseguir que desaparezcan todos estos. Con herramienta quitar van a lograr avanzar el máximo. Y pues aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? Esto se llama ya retoque fotográfico. ¿Por qué? Porque estamos limpiando la zona. Voy a llegar hasta ahí. Los invito a que en su casita sigan practicando. Si tienen acá 9 bolitas, hagan las 9 bolitas para que vayan agarrando el control con el pincel. Después de ahí, nos metemos acá y vamos a hacer un ojo. Ok, hagamos el ojo a punto de pincelada. Rellenamos, ponemos una base con un color. Ya para irnos, pues les voy a hacer esto. Abrir con Adobe Photoshop, nos abre la imagen. Una nueva capa. Recuerden siempre agarrar la paleta de colores. Si no, vamos a hacer un experimento, vamos a experimentar. Como es un ojo, entonces aquí voy a copiar. Voy a poner la dureza al 100%. Voy a hacerlo del tamaño del ojo y voy a agarrar un tono, el tono más claro que hay por acá. Entonces esto va a ser mi base, ¿ven? Ahí lo tengo con opacidad. Voy a reducir acá un tono negro, oscuro. Cambio con X el color. Cambio a un tono blanco. Le quito la dureza. Y le voy a dar ese efectito que tiene el ojo aquí. ¿Cómo hago el resto de información aquí? Tendría que jugar con los pinceles. Bien puedo hacer una nueva capa para dar estos nuevos efectos. Agarro el pincel por acá. Lo voy a reducir completamente para dar esos efectos. Y acá copio el color.
Le voy a quitar la dureza y ahora empezaría a jugar. Voy a... Recordemos que estamos trabajando con dureza. Entonces pues la idea ahí es que me simule todo esto. Cambio la tonalidad, aquí hay otra tonalidad, fusiono el uno con el otro. Voy a fusionar esto. Y voy a agarrar de esto y lo voy a poner aquí. Ok. Tengo esto. Entonces voy a agarrar nuevamente la herramienta pincel, lo voy a hacer súper grande. Lo voy a poner aquí con este color. Lo voy a poner en una nueva capa abajo, chicos. Entonces ahí la voy a dejar la capa así. Cargo la capa y ahora hacemos el mismo proceso para ir dando el efecto del claro oscuro. Creo que esta. Entonces igual trabajamos con opacidad, bajamos la dureza y acá ya solo voy dando más color. Miren, voy a subir la opacidad a un 16%. Y aquí ya estoy jugando. Los ojos son como más oscuros de esta zona, entonces voy oscureciendo acá el borde que se me hizo. Voy oscureciendo por acá, oscureciendo. Luego, como no estaba el ojo completo, creo que estaba como por aquí. Entonces solo voy a borrar, agarro la herramienta borrar. Y aquí vamos obteniendo el resultado. Esta capa la podemos duplicar y ahí ya me va generando el efecto, ¿eh? Como estamos acá en zoom, pues vamos a ver. Pero con un poco de paciencia y jugando con los pinceles, nosotros vamos a poder hacer esto. Si no les gusta el dibujo, pues vayan por lo menos a agarrar el principio para que vayan aprendiendo a usar los pinceles, porque los pinceles son importantes en el programa de Photoshop. ¿Estamos claros? Creo que por hoy terminamos la grabación. Las personas que aún me deben manuales, mándenlo. Les voy a dar hasta el domingo. Les voy a dar hasta el domingo. Los que tienen que corregir, pueden corregir. Voy a activar la fecha de entrega para el domingo para que...